Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy, el gobernador de Caracas. Gobernador, el país necesita cada día más recursos. Las necesidades que tenemos no pueden ser atendidas con lo que tiene el Estado, y la mayoría de la gente coincide en que esos recursos deben venir fundamentalmente de la inversión y del turismo. Ambas actividades, tanto la inversión como el turismo, requieren seguridad y la gente se siente muy insegura en Venezuela en general y en Caracas en particular. Incluso vemos como muchas veces se hacen esfuerzos bien intencionados. Pongo por ejemplo el caso de la alcaldía, de las alcaldías de la ciudad de Caracas, y en concreto la alcaldía de Chacao, que entiendo paga los mejores sueldos. Sin embargo, ayer me contaba una persona de 2 casos de muchachos que habían sido arrestados por la policía de Chacao, maltratados, humillados, golpeados. Parece que tienen unos sótanos ahí en la Plaza Altamira donde llevan a la gente. Y si ese es un cuerpo de policía recién estructurado, sin vicios, sin lacra, bien remunerado, ¿qué puede uno esperar de cuerpos policiales mucho más importantes que han sufrido los embates de la corrupción, de la penetración política, de la mediatización, de su puesta al servicio de organismos parapoliciales privados, como es el caso de DICIP, que lo vimos sobre todo durante la presidencia de Jaime Lucinche, el caso de la PTJ, golpeada desde el famoso caso del asesinato de Ramón Carmona, o el caso de la Policía Metropolitana con sus patrullas, grupos esos Z y todas esas cosas. ¿Qué nos puede decir usted sobre este tema? Mire, doctor Granier, yo en relación al tema de la criminalidad o al tema de la inseguridad de Caracas, no podría agregar nada distinto a la percepción que tiene la ciudad acerca del drama que estamos viviendo. Eso es un hecho que está allí, o sea, se necesitaría estar totalmente desarticulado de la vida capitalina para no entender ese drama. Caracas es la suma de algunos éxitos que hemos tenido los venezolanos, pero es también el resumen de nuestros grandes fracasos. Y de nuestros fracasos porque simplemente nos desarticulamos los propios habitantes de la capital. De la capital, en Caracas se perdió el sentido de referencia, el sentido de solidaridad. Hubo un crecimiento absolutamente desordenado, quizás resultado de las innumerables corruptelas en todos los organismos de planificación y desarrollo municipal. Y uno sobrevuela Caracas, y uno no sobrevuela una ciudad, uno sobrevuela un enjambre de abejas, en donde inclusive la vieja cuadrícula española, que era el punto de referencia de organización y de planificación de toda ciudad, desapareció totalmente. Uno encuentra, dice en Caracas, la cuadrícula, la Plaza Bolívar, con una suerte de ordenación que permite inclusive la interacción entre los ciudadanos y la presencia fluida del Estado. Pero cuando uno se acerca a la zona de Tacagua, Antímano, Carapita, La Vega, y observa simplemente el panorama que tenemos a lo largo de la ciudad, uno simplemente dice, estamos allí sobre un polvorín que no ha hecho, en este caso, eclosión en toda su potencialidad. Antonio Díaz Martínez, que por cierto se anuncia, ya falleció lamentablemente. Recuerdo que me comentaba hace 17 años, me decía, el día en que bajen los cerros de Caracas, me dijo, el estamento político venezolano y la dirección social venezolana entenderá por primera vez toda la deuda que ha tenido para con la ciudad capital. Pero lamentablemente allí están los resultados. El estamento político no ha entendido ni entiende la expresión de lo que fue el 27 de febrero, el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y en este momento en que tenemos una severa crisis económica y severa crisis nacional, lo cierto es que todos los esfuerzos que se hacen desde el nivel gubernamental, muchas veces uno siente que lo hacemos en una suerte de aislamiento o de soledad porque no hay una caja de resonancia en la totalidad de la estructura direccional y política del país que se comprometa para la solución de estos problemas. El problema de la policía, como tú lo señalas, es cierto, está allí a la orden.
La Policía Metropolitana es un cuerpo con el cual yo me he solidarizado desde el primer día de mi gestión y sentí que esa era mi obligación como gobernador. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que había sido preterido. Fue un cuerpo que en el momento en que se sintió que había una inflexión en su propia actividad, la solución que dio el Estado, ¿cuál fue? Propiciar la creación de las policías municipales en las alcaldías, propiciar la creación del Comando de Seguridad Urbana, como diciéndole a la Policía Metropolitana, ustedes ya no tienen solución, vamos a buscar alternativas distintas, cuando en el fondo la responsabilidad del Estado era, si había problemas en la metropolitana, entrarle a fondo a esa institución y resolver sus grandes males. La Policía Metropolitana tiene, yo digo, dos grandes etapas. Hay una etapa de una institución que se formó primero con militantes políticos que venían desde todos los frentes, que después se intentó reorganizar con el liderazgo de la Guardia Nacional. Posteriormente, a lo largo del tiempo, estos señores que con gran inexperiencia se incorporaron al cuerpo policial, lograron crear su universidad de la Policía Metropolitana a partir de los años 80, y solo a partir de esos años han venido saliendo oficiales profesionales, graduados, universitarios, muchos de ellos hablan 2 idiomas, pero tenían una suerte de cúpula que lamentablemente ya había agotado la posibilidad de respuesta frente a una ciudad en donde se requiere mucha sofisticación e imaginación para atender los problemas criminales. Y el gran ejército de la metropolitana, ¿cómo se formó? Unos se formaron en el Junquito con experiencias de año y medio de estudio, pero el día en que simplemente descubrieron que faltaban policías, porque faltan, en Caracas necesitaríamos 14.000 policías adicionales para cumplir con los niveles estadísticos mínimos de Naciones Unidas para un país en desarrollo. ¿Qué se hizo en ese momento? ¿Cuál fue la decisión? Vamos a reclutar a quienes egresan del servicio militar, los metemos en cursos de 3 meses y los sacamos a la calle. Bueno, de ese proceso de formación de esos cuerpos policiales que salen, elementos de conducta netamente represiva. La dirección militar de los cuerpos policiales nuestros fue buena en una época, ya hoy en día realmente se ha agotado. ¿Por qué? Porque la policía tiene que tener una estructura eminentemente ciudadana. ¿Y qué se va a hacer en ese sentido? Porque en otras partes la gente ve al policía como un amigo, como un apoyo, como un auxilio. Aquí la gente ve al policía con temor, lamentablemente. Claro, porque hay problemas inclusive de imagen. Entonces, el policía nuestro también está elaborado con el mismo barro de la marginalidad ciudadana. Cuando uno revisa la situación de los sectores populares de Caracas, ¿qué encuentra allí? Desarraigo escolar, desarraigo familiar, o sea, condiciones, Marcel, de pobreza crítica. En la zona de Tacagua, hacia la autopista de Caracas-La Guaira, se indican los especialistas en la materia que la pobreza crítica casi llega al 58%. Ahora, la mayoría de esa gente son gente que ha venido de otros países. ¿Por qué se les ha permitido el acceso? ¿Por qué se les permite que se ubiquen en Caracas, que es la zona más problemática? Mira, eso forma parte y hay que reconocerlo. Y yo en esto hago una labor autocrítica muy seria. Hasta el día de hoy, la orientación en el planteamiento del problema ha sido voltear hacia Colombia. A los culpables de nuestros males son los colombianos. No, los culpables de nuestros males somos nosotros los propios venezolanos. Porque ¿cómo se explica que vengan a Venezuela colombianos, ecuatorianos, dominicanos, que pueblan la totalidad de nuestros escenarios marginales y que están allí? ¿Ingresaron cómo? ¿Por qué aduana? ¿Por qué vía? Porque eso de que transiten, y uno dice, por los caminos verdes, y vengan en un tránsito de 12, 14 horas hasta la capital de la República, y no hay un ojo que pueda divisarlos, que los pueda observar, en donde inclusive se falsifican las cédulas de identidad por autoridades venezolanas, por funcionarios venezolanos, para dárselo a estos señores indocumentados. Y uno se encuentra con dramas como este. Yo hace cosa de 20, 25 días le pedí a la Guardia Nacional que hiciera un operativo en la zona del 23 de enero Katia, y en 3 días recogieron 4.300 indocumentados. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hago yo como gobernador? ¿Los meto en un avión de Viasa y los mando para Bogotá o los mando para Quito, para la República Dominicana? Ahí es donde uno dice, mire, hemos llegado a un punto en donde hemos colapsado con la situación de inmigración y alguna forma tenemos que encontrar para resolverla. Ahora, ese problema no viene del hecho de que los partidos políticos se dedicaron a colonizar la administración pública y a hacer negocios. Estaban metidos en negocios desde la CBG, desde el Aeropostal, la Venezolana de Navegación, los hoteles. O sea, no hubo negocio en el cual no se metiera el Estado venezolano y descuidó esas
cosas fundamentales como son la seguridad, la atención hospitalaria, el control de la frontera, el control de los documentos de identidad. Mira, eso es absolutamente cierto. O sea, el Estado, lamentablemente, en Venezuela devino un Estado profundamente macrocefálico. Yo, inclusive en el caso de Caracas, yo me he hecho una reflexión. ¿Qué sentido tiene que el gobernador tenga un grupo de balnearios públicos y administre unos balnearios públicos con salvavidas, estando los balnearios públicos en las condiciones de ruina en que se encuentran actualmente? Yo he pensado, y aquí te lo anuncio formalmente, entregarlos en concesión? ¿Por qué razón? Porque lo lógico es entregarle a una persona que pueda administrar eso, poner unos paraguas, poner unos toldos, prestar unos baños absolutamente decentes, prestar un servicio de comida accesible a los sectores populares, pero yo tengo la seguridad de que la población no espera nada gratuito hoy en día, porque el ejemplo está con el Metro de Caracas. El Metro de Caracas ha recibido inclusive incrementos en la tarifa y la población de alguna manera ha aceptado esos incrementos de tarifa porque siente que hay una respuesta, que algo se le devuelve como consecuencia de su aporte. Pero en estos escenarios en donde hay una absoluta gratuidad de determinados servicios, sin ningún aporte y sacrificio por parte de la ciudadanía. Yo entiendo que la ciudadanía no le ha aportado nada al Estado porque el Estado no le ha dado nada, porque el Estado se ha corrompido, pero en sus estructuras hay una cultura general de la corrupción dentro de la estructura del Estado. Ahora, esto necesariamente tiene que tener una suerte de freno. En el caso del gobierno de la ciudad, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario a ver si logramos redimensionar ese aparato para ocuparnos básicamente de lo que tenemos que ocuparnos. Yo creo que el gobernador de Caracas, ¿de qué tiene que ocuparse? Bueno, de atender las escuelas, de atender los hospitales y de atender la seguridad. Y hasta allí. Y atender los servicios de salud y los servicios de educación dentro de exigencias y parámetros que permitan gerenciarlos eficientemente. ¿Qué sentido tiene o cómo puedo yo racionalmente administrar, por ejemplo, 10 hospitales generales como el Hospital de Niños, el Hospital Vargas, la Maternidad Concepción Palacio, sometidos a la perturbación clientelar, gremial, grupal y partidista? Porque te quiero decir, esos servicios tendrían que ser manejados con otro concepto y el Estado atender directamente y en forma inmediata los servicios médicos primarios, los ambulatorios, esos que le prestan el servicio inmediato a las emergencias o a la ciudadanía, pero la medicina electiva no debe operar sobre la base de ese esquema. Ahora, Hay un cambio, en Chile acaban de designar ministro de Sanidad a un administrador. Me acabo de encontrar con que el ministro de Salud de Colombia, que acaba de visitar a Venezuela, es un economista egresado de Harvard. Entonces, cuando yo veo la forma como se gestionan nuestros servicios de salud y que son simplemente el centro de referencia, inclusive de concretización de todos los males del partidismo mal entendido y el gremialismo mal entendido en Venezuela, bueno, ahí están los resultados. ¿Cuántos millones de bolívares no se le han inyectado al sector salud, Marcel? Porque si me dijeran que es que los hospitales no están dotados o que quebraron o que están arruinados, porque no se le han inyectado recursos, uno diría, la verdad es que se justifica entonces decirle el Estado ha sido negligente en esto. No, el Estado, y el Estado somos los ciudadanos, le hemos metido a ese escenario, bueno, todos los recursos inagotables y resulta que están en las mismas condiciones de ruina en que se han mantenido durante tantas décadas. hablábamos del caso de las policías, ¿no? ¿Cómo fueron por la penetración política y los negocios penetrando las policías? ¿Cómo fueron corrompiendo las policías? Y bueno, ahora el país se encuentra con que no tiene seguridad. Lo mismo el caso que tú mencionabas ahorita de los hospitales y de todo el sector salud. Cargos a compañeritos de partido, beneficios a compañeritos de partido, contratos absolutamente imposibles de cumplir. Entonces ahora nos encontramos con ese fraude horrendo que ha cometido el Estado venezolano contra todos sus trabajadores, de que no tiene ni un bolívar apartado para cubrir sus prestaciones sociales. Vemos el caso del sistema financiero, en donde por negligencia del Congreso Nacional no se tomaron medidas con Fogade y con la Superintendencia de Banco y dejaron que el problema del Banco Latino, que hubiera sido un problema controlable, se convirtiera en un problema que le va a costar al país más de 10 o 12 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de que cada familia venezolana va a terminar aportando por las vagabunderías que se cometieron en esos bancos más de 300.000 bolívares, cada familia. Y eso sigue igualito. O
sea, en el caso de los bancos, todavía no hay manera de que le entren de frente al problema. Y vemos cómo la moneda se va devaluando. O sea, ¿hasta cuándo va el país a tolerar Mira, hay una eso? situación, el presidente Caldera, y esto te consta a ti, Marcel, hizo un primer esfuerzo por cambiar el escenario nacional cuando inclusive integra un gabinete, que todos lo sabemos, no es el gabinete de un partido que vino allí, porque la Sí. historia tradicional era de que se cambiaba de gobierno. Bueno, y aquí vienen todos los compañeritos de partido y ocupan los 30 cargos de ministro, los 30 cargos de directores generales y ocupan la estructura en términos automáticos y el gobierno se reúne todas las semanas con su partido para saber qué hace o qué no hace y cómo administran clientelarmente el escenario. Él obviamente está haciendo transitar al país por una experiencia absolutamente inédita. Uno, gobernar sin un partido como partido en el gobierno. Gobernar con un escenario plural y diversificado de personalidades que vienen desde los múltiples sectores. En el gabinete hay gente, si se pueden utilizar hoy en día ese tipo de expresiones absolutamente de modé, gente desde la derecha hasta la extrema izquierda, de todos los sectores que permiten una percepción de la vida nacional. Se hace un gran esfuerzo, pero yo siento que el resto del país político y el resto del país direccional en lo económico y social no se siente involucrado con la realidad nacional. ¿Por qué? Porque tú haces una observación que es cierta, el Estado colapsó, pero entonces hay que cambiar la percepción del Estado y hay que obligar a la propia ciudadanía y a los propios estamentos dirigenciales del país que entiendan que el Estado no es el gobierno, que el Estado no es propiedad del presidente Rafael Caldera, ni es propiedad del gobernador o de los ministros. El Estado es nuestra forma de organización, nosotros somos unos gerentes de turno que estamos allí. Ahora, tiene la totalidad de la sociedad que comprometerse con el Estado y con el cambio que está pidiendo el país. Y esto hay que decírselo claramente a la ciudad, hay que decírselo claramente al país. No esperen del Estado lo que el Estado ya no les puede dar. Hay vías de solución, pero necesitamos niveles mínimos de compromiso por parte de los sectores organizados. Tú señalas el caso de la crisis laboral. Yo anuncié que con grandes sacrificios iba a pagar mediante algunas rectificaciones de partidas algunas de las mínimas deudas, no todas, de las deudas laborales que tenemos el gobierno de Caracas. Yo debo 12.000 millones de bolívares en obligaciones laborales, el 50% de mi situado constitucional. Bueno, se me ocurrió medio anunciar eso en el sector salud, en el sector educativo. ¿Y qué pasó? Se me paralizaron todas las escuelas y todos los dirigentes sindicales fueron a las escuelas a paralizar a los maestros y no le dieron clase a los alumnos para ver cómo lograban rematarse entre uno u otro sindicato el éxito de que el gobernador fuese a pagar. Era una manera de poner al gobernador contra la pared y después decirle a sus agremiados, el gobernador pagó por nuestra presión. Entonces, en la medida en que los temas más críticos de la vida nacional los siga exprimiendo el sector partidocrático y el sector gremial, en términos clienterales, no hay posibilidades de que salgamos adelante. Y entonces yo lo que digo, hay que apelar al país. Te pongo ejemplo porque creo que los ejemplos pedagógicos ayudan. Yo estuve en Santa Mónica hace 15 días. Me encontré con una cantidad de muchachitos pobres, humildes, arruinados, abandonados que llamaban los pitufos. La asociación de vecinos me dice, gobernador, estos niños molestan aquí, estos son los azotes de Santa Mónica, molestan a la familia, roban en todos los escenarios. Y después que yo organicé un acto público en donde estuvieron los perros de la Policía Metropolitana dando muestras de destreza, estos niños estuvieron allí y yo los invité a que se sentaran conmigo. Cuando terminó el acto le dije a la asociación de vecinos, este no es el problema del gobernador de Caracas. Los responsables de esto son ustedes, los miembros de la asociación de vecinos. Porque si son 7 niños que los abandonaron sus padres, ustedes son 500 familias, ¿por qué no adopta cada familia uno de esos niños y lo asume como si fuera su propia responsabilidad, le cambia la ropa, lo baña, no es que se lo lleve para su casa, pero entre todos le dan 20 metros en Santa Mónica, le ponen un televisor, un Betamax con una película de muñequitos y le restablecen el afecto a estos jóvenes, a estos niños infantes? Si no lo hacen y los siguen marginando como si fueran una especie de estorbo, ¿qué tendremos ahí dentro de 5 años? Otro grupo de delincuentes que se incorporan a la criminalidad de la ciudad. Ahora, si la totalidad de la sociedad venezolana no entiende que tiene que asumir un compromiso con el cambio nacional y que no se trata de comprometerse con el presidente Caldera, ni con el gobierno de Caldera, se trata de comprometerse con el país. Aquí Ahora, no hay posibilidades de cambio alguno. Ahora, ¿dónde están las estructuras organizativas que van a llevar a cabo ese proceso? Porque
para hacerle frente a ese problema que tú ilustrabas con el ejemplo, ¿cuáles son el tipo de organizaciones con el que Venezuela cuenta? El Estado venezolano y su gigantesca burocracia, los partidos políticos, los sindicatos, o sea, son todas estructuras que en el mundo entero, o sea, no es un problema de Venezuela nada más, están haciendo crisis. Las organizaciones piramidales, las grandes burocracias, los partidos políticos, el Estado Sí. está haciendo crisis en el mundo entero. Entonces, ¿con qué organizaciones va a responder el país el colapso de sus instituciones Mira, tradicionales? con las organizaciones que surgen en términos intermedios dentro de la propia sociedad, a mí lo que me preocupa es que no podemos en este sentido asumir una exposición maniquea en el análisis del problema. Y yo hago siempre referencia a un caso, por ejemplo, ¿por qué se desmorona totalmente la experiencia soviética? Porque construye la totalidad de la sociedad a partir de la primera persona del plural, del nosotros. Todo se reducía a colectividad jerarquizada y organizada, piramidal, como tú lo señalas. Bueno, se les olvidó de que existía el hombre con su libertad, su capacidad de escoger, su capacidad de poder inclusive seleccionar entre alternativas buenas y entre alternativas malas. Bueno, se liquidó el experimento histórico. ¿Qué interpretación histórica hemos hecho nosotros en esta coyuntura? Que muerto el experimento soviético, mueren las estructuras colectivas, pero sumamos a la muerte de las estructuras colectivas la muerte del Estado como expresión de organización de una sociedad. El discurso debió haber sido distinto. Tenemos que cambiar al Estado, redimensionar el Estado, modernizar el Estado, para que el Estado de alguna manera sea una forma de organización distinta de la sociedad. Pero el discurso fue simplemente desapareció el Estado, que desapareció en términos netamente teóricos, porque en Venezuela y en América Latina, en donde se asumió el discurso de liquidación definitiva del Estado, se le transmitió a la sociedad la liquidación del Estado. Entonces entraron en crisis el Estado, los partidos políticos y las correas de transmisión del Estado. ¿Y qué pasó con la sociedad? De la noche a la mañana, acostumbrada a depender o a articularse al Estado, se sintió absolutamente desarticulada, absolutamente atomizada. Y ahí está la experiencia en Yugoslavia. La muerte del Estado yugoslavio, la muerte del Estado en su concepción histórica, desató en Europa toda la xenofobia, todos los chauvinismos, o sea, todas las expresiones nacionalistas y fundamentalistas que están dejando saldos de muertes y de luchas fratricidas inagotables. En Venezuela uno siente que esa desaparición psicológica del Estado, porque el Estado está allí, macrocefálico, pero a la sociedad se le dijo de la noche a la mañana, ya el Estado no existe, no está presente, no se sienten ciudadanos de nada. Entonces hay una absoluta anarquía social, la gente no se siente identificada con nada. Entonces, el gran reto de la sociedad venezolana es modernizar el Estado, cambiar el Estado y reducir sus estructuras. Ahí viene la gran pregunta que tú me podrías hacer en este momento. ¿Cómo reducimos el Estado si necesitamos ahora un conjunto de recursos muy grandes para poder reorientar a los funcionarios del Estado? Asdrúbal Batista hizo hace 2 semanas un planteamiento bien interesante que por supuesto los partidos políticos ni siquiera se han tomado la molestia de comentar. Fíjate, ese planteamiento, que es un planteamiento bastante interesante, apunta a una tesis de mucha mayor amplitud. Así como los países cuando entran en crisis y en cesación de pagos renegocian su deuda externa con la banca acreedora internacional para tratar de hacer un borrón y cuenta nueva e inyectar nuevos recursos. En Venezuela, la deuda laboral del país, que no se puede cancelar, Marcela, en su totalidad. Se pueden reajustar sueldos y salarios, pero cancelar la deuda laboral del país que se ha venido arrastrando año tras año, quinquenio tras quinquenio. Hay que hacer una renegociación en paquete y ver qué se hace. Y esto conversarlo de una manera muy directa con los sectores organizados sindicales. Mire, ¿qué hacemos? Reducimos los intereses de esa deuda, la partimos por la mitad, la capitalizamos. Pero, ¿cuál es el resultado? El Estado no puede ya asumir nuevas obligaciones en materia de contratación colectiva. No hay capacidad de respuesta. Las viejas contrataciones colectivas se deben y no se pueden pagar. Serán motivo de conflicto permanente de los contratados con sus propios patronos. El patrono no les va a poder pagar, ellos seguirán en conflicto permanente y hay un círculo vicioso permanente de paralizaciones. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? No, que el Estado saque los reales y aquí están los reales para pagar la totalidad de esas obligaciones. El Estado ya no tiene capacidad de respuesta financiera.
Entonces, allí tiene que buscarse alguna alternativa, como la sugerida con Asdrúbal Baptista. Ese es simplemente un ejemplo sometido a debate. Lo lamentable es que esos ejemplos, no es que uno tenga que adoptarlos como buenos, es que no se discutan. Es que simplemente, mire, es como si no existiera la propuesta. O sea, hay oídos sordos frente a todo lo que implique una proposición positiva frente al país. Fíjate, yo recuerdo hace como 25 años, estaba yo entrando en Radio Caracas. Me llamó un amigo que trabajaba en la oficina de planeamiento urbano. Y me dijo, mira, yo quiero explicarte la visión que yo tengo de Caracas en 1990. O sea, hacia dónde creo yo que va Caracas. Y me fue explicando uno por uno los problemas de vialidad, los problemas de agua, los problemas de atención médica, los problemas del urbanismo. A mí me pareció todo aquello increíble, pues yo pensé, bueno, ¿cómo es posible que Caracas vaya a convertirse en ese caos que este amigo me estaba planteando? Una ciudad de 4 millones de habitantes, sin agua, sin vías de comunicación, con problemas de todo tipo. Y creo que así nos pasó a la mayoría de los caraqueños. No quisimos ver los problemas que se le venían encima a la ciudad. Yo me imagino que mucha gente que te escucha en el interior del país puede caer en la misma tentación de pensar, bueno, eso le está pasando a Caracas, pero en Maracaibo, en Barquisimeto, en Valencia, en Maracay, en Puerto La Cruz, en San Cristóbal, en Puerto Ordaz, no va a pasar eso. Y sin embargo, yo creo que todo hace indicar que esos problemas que están ocurriendo aquí, poco a poco se van presentando. Es la pauperización de nuestras ciudades, Marcel. Uno revisa, yo que tengo la oportunidad hoy en día de revisar, por ejemplo, las estadísticas de violencia criminal en la ciudad de Caracas toda la semana, yo me encuentro un denominador común dramático. Menores de edad, distribución y consumo de drogas, Marcel, y armas en grandes cantidades en los sectores. ¿Qué impacto crees tú que va a tener la legalización parcial de la droga que acaba de aprobar la Corte en Colombia? La Corte Constitucional en Colombia, mira, yo creo que esto de alguna manera puede transformarse en una medida muy negativa, si no es una medida resultado de una acción multinacional, porque parece mentira. No podemos afrontar, o no parece mentira, es realidad, no podemos afrontar el tema de la droga con una acción unilateral nacional cuando se trata de una lucha contra estructuras multinacionalizadas. Necesariamente esa conducta en un país sin que responda a una estrategia también de enfrentar el problema de la droga en el otro país, los efectos nocivos se desplazan de allá hacia acá de una u otra manera. En el caso de Caracas, me comentaban las autoridades que conocen de estas materias, en el 91 se decomisaron 11 toneladas de cocaína, en el 92 12 toneladas de cocaína y en el 93 solo 3 toneladas de cocaína. ¿Dónde están las otras 10? Es que ya no se trafica con droga en Venezuela. Las otras 10 simplemente se las están tragando nuestros pobres menores de edad en los sectores marginales de la ciudad. Aquí trajeron ustedes a un programa a los huelepega de Sabana Grande y nosotros vimos aquí dramáticamente en estos estudios niños de 7, 8, 9 años absolutamente drogados e inclusive ya fracturados desde el punto de vista psicológico, de su salud, desde el punto de vista mental. Bueno, ahí hay que hacer un gran esfuerzo y está planteado, Marcel, de tratar de reconstruir un aparato antinarcótico que de alguna manera asuma con severidad este tipo de problemas. Porque no se trata. Los esfuerzos que se han hecho los dejan morirse. Se empieza con mucho entusiasmo y después lo dejan. Mira, lamentablemente Venezuela atravesó por la crisis en la cual yo no voy a abundar sobre la legalidad o ilegalidad de las conductas de quienes participaron, porque es un problema que forma parte de un debate netamente judicial. Pero cuando se complicó la relación DICIP, DEA, Guardia Nacional, en donde se hacían pagos en dólares por las actividades que de alguna manera se cumplían en este campo y había una suerte de perversión en el manejo de esta situación, hubo una inflexión inmediata para la lucha antidroga. A mí me comentan oficiales, inclusive de la Guardia Nacional, que dicen nosotros meternos en la lucha antidroga, arriesgando nuestra carrera, arriesgando nuestro prestigio, arriesgando inclusive nuestra honorabilidad. ¿Quién nos protege frente a luchas tan complejas como estas que se desarrollan? Bueno, hay una inflexión real, porque esa droga que está en los sectores marginales de Caracas tiene que tener algún origen. Eso no surge de manera espontánea, tiene que haber
esquemas organizados que de alguna manera están en Venezuela y que tenemos que reconocerlo. Y en eso tenemos que ser muy honestos, Marcel. O sea, porque lo más fácil es decir, a nosotros no nos ha tocado el flagelo de la droga. No, sí nos tocó. Claro que Y lo que sí. tenemos es simplemente que enfrentarlo. ¿Y cómo cómo no nos va a tocar si somos el punto natural de tránsito de la droga hacia el exterior? Entonces, en esto se requiere un gran esfuerzo nacional, pero un gran esfuerzo nacional de naturaleza pedagógica que yo no lo siento. El caso del cigarrillo creo que puede servirnos de orientación. ¿Cuánta gente no dejó en Venezuela de fumar cigarrillo? No mediante acciones represivas, sino mediante una acción pedagógica permanente y sostenida. Bueno, en materia de drogas no hay acciones pedagógicas. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir desde el estamento gubernamental, desde el mundo parlamentario, con cooperación activa de los medios de comunicación social para tratar de hacer algo, Marcel, porque si no atacamos ese tema con urgencia, los niveles de violencia en la capital de la República no van a ser 25 muertos, sino 100 muertos. Y en esto quiero decirle a quienes nos oyen lo siguiente: la sensación de inseguridad que uno siente en la capital no es realmente una inseguridad que afecte al casco urbano. Los que formamos parte del casco urbano, los privilegiados de la capital, bueno, sufrimos el robo del vehículo, el arrebatón. Pero la muerte del profesor Gauna en el Cafetal, el asesinato de Raymond Aguiar, la muerte del general Enchuado, esos hechos no los hemos visto más en Caracas. Se trasladó la violencia a los escenarios marginales con este detalle: se asesinan jóvenes con jóvenes integrantes de bandas en los propios barrios. Cuando hablan de que atracaron a un menor para quitarle un par de zapatos, se le quita un par de zapatos de 16.000 bolívares a un menor marginal que forma parte de las mismas bandas. No es al niñito privilegiado que vienen y en la ciudad le quitaron los zapatos. Son ellos que se están enfrentando unos a otros en una guerra como si estuviésemos en el lejano oeste. Y que se asesinan con una beligerancia realmente indescriptible, con 11, 12 tiros. Niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, hasta 16 años, que es el límite. Y allí está básicamente la explicación de la violencia. Yo de todas maneras tengo el deber y tengo también el derecho, porque formo parte de estas generaciones que están comprometidas con el país, a tener esperanza y a creer que las cosas sí van a cambiar y tienen que cambiar. Yo obviamente he actuado con la Policía Metropolitana con estos operativos de toma de Caracas, con todas las deficiencias que tiene la Policía Metropolitana. Estamos reoxigenando su estructura, pero sé que eso no va a cambiar la situación de criminalidad. A nivel de las 200 escuelas, y esto es lo que llamo yo el compromiso de la sociedad para con el cambio, yo le acabo de exigir a todos los grupos culturales del Estado, que son subsidiados por el Estado: mire, señores, a ustedes los subsidia el Estado es su gran mecena. Denle algo a la sociedad como consecuencia de ese aporte. Le he entregado las 200 escuelas en los sectores marginales a los grupos culturales para que abran las escuelas sábados y domingos y para que articulen a esa juventud violenta y absolutamente desviada a nuevas actividades que de alguna manera los saquen del escenario del ocio y del vicio. Hoy está el presidente iniciando el programa de equipamiento de los barrios. No se trata de cambiar la totalidad de la estructura de los barrios, pero sí darles algunos puntos de referencia y que la acción de gobierno llegue nuevamente a los sectores marginales que estaban absolutamente abandonados. Y en este caso se trata no solo de un esfuerzo, no de consolidación de los barrios, sino tenemos esa realidad, Marcel, y no la podemos borrar de un plumazo. Decir, mire, el origen de esto son los marginales, los indocumentados, los inmigrantes. Eso teníamos que haberlo pensado antes de tener esta realidad. La realidad la tenemos allí, la tenemos aquí. Y es el 80% de la ciudad capital. Entonces, tenemos necesariamente que volcar nuestros esfuerzos hacia allí. Ya el Estado no puede seguir construyendo grandes edificaciones, sino tratar de atender las cosas mínimas que pide la propia población. Y la población no pide mucho, Marcel. A mí me dio una lección la gente de Puerto Cruz, en esos 108 kilómetros de costa litoralense. Estuve yo en Puerto Cruz. El dispensario arruinado, la escuela rota, una escuela, por cierto, construida por ACIDE, creo que es los grupos estos del sector privado que construyen edificaciones Vivienda escolares. voluntaria para la comunidad. Exactamente. Entonces, bueno, estaba arruinada ya la escuela. ¿Qué me dijo la gente de la población? Yo le dije, se la voy a reparar, no se preocupe, les voy a mandar el médico. Me dijeron, gobernador, no mande contratistas, porque usted no va a tener tiempo de vigilar el contrato. Va a gastar unos reales y van a hacer una mala obra. Denle los potes de pintura, los cuñetes de pintura,
y nosotros mismos vamos a pintar el dispensario y lo vamos a reparar. Y esa gente, Marcel, no tiene teléfonos porque no conoce teléfono. Tú vas a La Sabana y vas a Chuspa y vas a Osma, que están aledaños a la capital de la República. No conocen el teléfono, Marcel. Ahora, la obra de gobierno, ¿cuál tiene que ser? Una obra modesta en esos sectores, atendiendo a las necesidades elementales y esenciales de la sociedad. Y pedirle, en este caso, al estamento direccional del país que abandone la pose candidatural. Porque este es el drama también de nuestros gobernadores, de nuestros alcaldes, de nuestros parlamentarios, de nuestros diputados, que están en campaña electoral las 24 horas del día. Entonces, que abandonen la pose candidatural, que no dejen nuevos monumentos y que traten de hacer acciones pedagógicas y puntuales en los sectores más necesitados de la población para atenuar esa violencia acumulada, esa rabia acumulada que se expresó lamentablemente y dramáticamente en los hechos del Fermín Toro. Yo sé que hay infiltraciones, y esto hay que decirlo, en las manifestaciones del pedagógico, en las manifestaciones del Fermín Toro, y esto lo reconocen los propios estudiantes, han ingresado grupos armados y armados con armas sofisticadas que han desviado los escenarios de violencia y que evitan el que el sector estudiantil pueda cultivar la protesta, hacer de la protesta un acto cultural también. Bueno, esa situación de violencia es simplemente la expresión del volcán que tenemos en la ciudad capital y en donde simplemente le pondremos remedio si logramos todos los sectores de la sociedad comprometernos no con el gobierno, sino con el propio país. Muchas gracias, Asdrúbal. Espero que tengas éxito en ese esfuerzo y ojalá que en toda esta lucha no siga ocurriendo esa desviación que hemos visto últimamente en la que cuando los medios de comunicación señalan problemas como el de la delincuencia infantil y juvenil o el problema de las drogas, se quiere hacer ver que el problema está en los medios de comunicación social y no en la sociedad en la que vivimos. Sí, yo te diría para concluir, Marcel, que los funcionarios del Estado tenemos que quitarnos el complejo de culpa, porque si tenemos complejo de culpa y de que nos están señalando permanentemente, no tendremos sino una actitud netamente defensiva. Bueno, yo creo que en ese sentido el presidente Caldera ha inaugurado un estilo muy bueno, que es no estarle echando la culpa al gobierno anterior. Yo creo que todos los venezolanos sabemos cuáles son las culpas del gobierno anterior y las del tras anterior, y no hay que estarlo recordando. El presidente Caldera ha dado un ejemplo, mira, de dignidad, de rescate de la majestad presidencial, de rescate de la probidad en sus conductas. Marcela, el presidente no anda en las limusinas negras en que han andado todos los presidentes, anda en su vehículo de cuando era senador vitalicio. Sí. Esos son gestos elementales, pequeños, puntuales, pero que de alguna manera implican un nuevo estilo. Bueno, vamos a ayudar a ese presidente que tiene 78 años de edad. Marcela, a mí me da pena cuando yo me agoto y llego muchas veces deprimido a mi cuenta con el presidente y yo tengo 45 años y veo al presidente con una rutina y un peso, bueno, el triple que el que puedo tener yo como gobernador. Y yo digo, mire, vamos a ayudar al país y no se trata de ayudar a un dirigente político común y corriente. Bueno, muchas gracias, amigo. Como de costumbre, el próximo domingo a las 10 de la noche. En relación al tema de la criminalidad o al tema de la inseguridad de Caracas, no podría agregar nada distinto a la percepción que tiene la ciudad acerca del drama que estamos viviendo. Eso es un hecho que está allí, o sea, se necesitaría estar totalmente desarticulado de la vida capitalina para no entender ese drama. Caracas es la suma de algunos éxitos que hemos tenido los venezolanos, pero es también el resumen de nuestros grandes fracasos. Y de nuestros fracasos porque simplemente nos desarticulamos los propios habitantes de la capital. En Caracas se perdió el sentido de referencia, el sentido de solidaridad. Hubo un crecimiento absolutamente desordenado, quizás resultado de las innumerables corruptelas en todos los organismos de planificación y desarrollo municipal. Y uno sobrevuela Caracas, y uno no sobrevuela una ciudad. Uno sobrevuela un enjambre de abejas en donde inclusive la vieja cuadrícula no ha entendido ni entiende
la expresión de lo que fue el 27 de febrero, el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y en este momento en que tenemos una severa crisis económica y severa crisis nacional, lo cierto es que todos los esfuerzos que se hacen desde el nivel gubernamental, muchas veces uno siente que lo hacemos en una suerte de aislamiento o de soledad porque no hay una caja de resonancia en la totalidad de la estructura direccional y política del país que se comprometa para la solución de estos problemas. El problema de la policía, como tú lo señalas, es cierto, está allí a la orden. La Policía Metropolitana es un cuerpo con el cual yo me he solidarizado desde el primer día de mi gestión y sentí que esa era mi obligación como gobernador. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que había sido preterido. Fue un cuerpo que en el momento en que se sintió que había una inflexión en su propia actividad, la solución que dio el Estado, ¿cuál fue? Propiciar la creación de las policías municipales en las alcaldías, propiciar la creación del Comando de Seguridad Urbana, como diciéndole a la Policía Metropolitana, ustedes ya no tienen solución. Vamos a... Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy, el gobernador de Caracas. Gobernador, el país necesita cada día más recursos. Las necesidades que tenemos no pueden ser atendidas con lo que tiene el Estado y la mayoría de la gente coincide en que esos recursos deben venir fundamentalmente de la inversión y del turismo. Ambas actividades, tanto la inversión como el turismo, requieren seguridad y la gente se siente muy insegura en Venezuela en general y en Caracas en particular. Incluso vemos como muchas veces se hacen esfuerzos bien intencionados. Pongo por ejemplo el caso de la alcaldía, de las alcaldías de la ciudad de Caracas y en concreto la alcaldía de Chacao, que entiendo paga los mejores sueldos. Sin embargo, ayer me contaba una persona de 2 casos de muchachos que habían sido arrestados por la policía de Chacao. Española, que era el punto de referencia de organización y de planificación de toda ciudad, desapareció totalmente. Uno encuentra, dice en Caracas, la cuadrícula, la Plaza Bolívar, con una suerte de ordenación que permite inclusive la interacción entre los ciudadanos y la presencia fluida del Estado. Pero cuando uno se acerca a la zona de Tacagua, Antímano, Carapita, La Vega, y observa simplemente el panorama que tenemos a lo largo de la ciudad, uno simplemente dice, estamos allí sobre un polvorín que no ha hecho, en este caso, eclosión en toda su potencialidad. Antonio Díaz Martínez, que por cierto se anuncia, ya falleció lamentablemente. Recuerdo que me comentaba hace 17 años, me decía, el día en que bajen los cerros de Caracas, me dijo, el estamento político venezolano y la dirección social venezolana entenderá por primera vez toda la deuda que ha tenido para con la ciudad capital. Pero lamentablemente allí están los resultados. El estamento político... Tratados, humillados, golpeados. Parece que tienen unos sótanos ahí en la Plaza Altamira donde llevan a la gente. Y si ese es un cuerpo de policía recién estructurado, sin vicios, sin lacra, bien remunerado, ¿qué puede uno esperar de cuerpos policiales mucho más importantes que han sufrido los embates de la corrupción, de la penetración política, de la mediatización, de su puesta al servicio de organismos parapoliciales privados, como es el caso de DICIP, que lo vimos sobre todo durante la presidencia de Jaime Lucinchi, el caso de la PTJ, golpeada desde el famoso caso del asesinato de Ramón Carmona, o el caso de la Policía Metropolitana con sus patrullas, grupos esos Z y todas esas cosas. ¿Qué nos puede decir usted sobre este tema? Mire, doctor Granier, yo